Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio en el que nos reunimos los tercer viernes de cada mes para hablar un poco sobre la encíclica del Papa Francisco. Y en esta noche pues tocaremos el capítulo 5, la mejor política. Y para ello damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Sandra Morán. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este caminar, donde todos y todas pues vamos aprendiendo y vamos tratando de hacer un lugar más apto para todos y todas. Le dejo el uso de la palabra para que iniciemos y pues rogamos siempre a todos mantener sus micrófonos apagados a no ser de que haya alguna intervención o consulta. Adelante, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muy buenas noches a todas y todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio para poder discutir un documento importante que, que el Papa pues escribió y nos envía, ¿verdad? La verdad es que no sé cómo está funcionando este espacio. Yo quería preguntarles, entiendo que ustedes ya lo leyeron, entendería yo que leyeron previo a esta noche. Entonces, pues quisiera, en primer lugar, empezar preguntando si ustedes tienen alguna opinión o les quedó alguna sí, alguna reflexión al respecto de lo que el Papa escribió en este capítulo 5 y que, bueno, se entrelaza con los capítulos anteriores que ustedes han estado discutiendo. Me gustaría que empezáramos por ahí y luego pues yo puedo hacer la presentación que traigo. Y también me gustaría pues eh, que pudiéramos pensar por qué es tan importante este capítulo, o sea, por qué el Papa lo incluyó, ¿verdad? La buena política, por qué lo incluyó en un documento tan importante como este. Buenas noches. Buenas A noches. mí me pareció muy interesante y creo que es muy importante esto de la política porque todos le tenemos, no sé, le tiene tan mala fama a la política a todo el mundo. Y a mí me parece interesante de que no se puede, o sea, tener una sociedad ecuánime si no se pone en práctica una buena política, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante que entonces tendríamos que involucrarnos todos para lograr que hayan políticos de este estilo, que quieran ver el bien común y que se trate de no buscar solo sus prebendas, sus ganancias para ellos, sino que se mire el bien común. Eso es lo que me pareció muy interesante. Muchas gracias. Sandy. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A mí también me pareció muy interesante y qué bueno que Papa Francisco tocó un tema tan hasta cierto punto delicado. Definitivamente necesitamos políticos honrados, católicos, que sepan gobernar, que realmente tengan una carrera política y no que por cuello lleguen a aprovecharse de las prebendas que le da el Estado con los puestos que tienen. Me llamó la atención que decía necesitamos instituciones realmente efectivas. Tal vez no tanto instituciones, porque crean más instituciones para meter a más gente inepta y seguimos igual. Igual que, que la gente que diputados, por ejemplo, y alcaldes que pueden ser reelectos. Eso tampoco debería de darse ya en ningún país. Es mi opinión. Gracias. Gracias, Sandy. Verónica, creo que levantaste la mano.
¿Alguien más? Yo, pero no sé, no he encontrado la manita. Sí, sí, por favor. Macrina Uriel, es Sí. Cuintla. Pues a mí me parece muy interesante el tema porque yo creo que hay que diferenciar entre política y político, ¿va? Es que el libro ahorita va a entrar a su charla. Sí, La, sí. Ajá. la política entendida como el arte de hacer las cosas. Y cuando uno se va al arte, tiene que ver con la ética y la estética, ¿va? La verdad y la limpieza, que obviamente hoy en día tenemos muy, muy claro, ¿no? Con el pacto de corruptos que no tienen nada de eso, ¿va? Ni verdad ni limpieza en lo que están haciendo. Y es muy importante el tema, sobre todo en Guatemala, ya en la etapa del posconflicto. Y creo que ahí viene una pregunta que dice, ¿qué significa para nosotros la palabra política en Guatemala? Y yo lo que veía es que si algo ilumina bien la palabra son los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque ahí nos habla de una palabra clave, ¿verdad? De que tiene que ver con la participación, con conocimiento. También nos habla de trabajar una nación, de esa visión eurocentrística que tenemos. Nos hablan del tema de la auditoría social, de la inclusión de género, pueblos originarios, generacional, etario. Nos habla también del problema agrario, de la justicia transicional tan importante, ¿verdad? En un país donde se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Entonces, el tema viene a ser muy importante porque en Guatemala tenemos bastante de qué hablar en esta coyuntura actual, donde esa participación activa y con conocimientos, pues obviamente no le ha gustado, ¿verdad?, a los gobiernos que han sucedido después de los acuerdos de paz, y el resultado de eso tenemos pues esos graves retrocesos en materia de derechos humanos. Es lo que podría comentar. Muchas gracias. Oscar, ¿querías participar? Vi que abriste tu micrófono. ¿Alguien más? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una fase de... ¿Sí? Quería opinar algo. ¿Y Alfredo? Es muy interesante este tema porque realmente nosotros los que participamos en la iglesia, no todos, ¿verdad? Son pocos los que tienen un mal concepto acerca de la política. Sin embargo, la política es muy bueno. Lo que pasa es que actualmente lo han manipulado, ¿verdad? Y entonces, la corrupción ahora lo ha venido a manchar la política. Todo lo que es la corrupción y la malversación que han hecho los gobiernos, tanto municipales como nacional, pues han manchado lo que es la política. Por eso es que nosotros como católicos y como laicos, pues debemos de buscar la manera de formar parte de la política para poder ir cambiando todo eso, pero siempre y cuando con honradez, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dos palabras más, si quieren. Miriam. Sí, buenas noches a todas y a todos. Considero que la visión que nos presenta el Papa Francisco en este capítulo sobre la política es la que nos dice no a la corrupción, ¿verdad? No a la ineficiencia del mal uso del poder, sino que más bien se basa en la dignidad humana. Entonces, que esto pues nos venga a ayudar a nosotros como agentes de pastoral social a poder discernir ante la situación que estamos viviendo, ¿verdad?
y que a nivel tanto personal como comunitario, que nos lleve a profundizar o que nos lleve a analizar cómo podemos colaborar nosotros y nosotras en la formación de ciudadanos con un sentido social, ¿verdad? Un sentido social en donde se valore la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Que este capítulo pues nos lleve a hacer conciencia y a poder tener pequeños actos a nivel comunitario o parroquial de cómo mejorar esta política que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Margarita. Buenas noches, no sé si me escucha. Sí, buenas noches. Bueno, la verdad es de que la política en estos tiempos pues ha estado, por decirlo así, comprada, porque los políticos por esta pandemia a todos los pueblos indígenas nos han estado dando dinero en vez de un trabajo, que todos necesitamos un trabajo y la forma que se les hace a los políticos es dar dinero y como dice aquí, que las personas están pidiendo mejor un trabajo y no dinero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quienes han entrado, buenas noches. Estamos haciendo una ronda de opiniones respecto a lo que leyeron, a las reflexiones que ya tienen y por qué creen que es importante que el Papa haya incorporado este tema de la política en esta encíclica. Entonces, en eso estamos. No sé si hay alguien más que quiera hablar. Muy bien. Bueno, yo no me presenté mucho. Soy Sandra Morán. Yo actualmente formo parte del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. También soy parte de Centinelas. Y me invitaron porque yo fui diputada en el Congreso, en la selección, en el Congreso 2016-2020. Y afortunadamente y gracias a Dios salí con mucha dignidad del Congreso y con la frente en alto, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es muy importante que el Papa haya incorporado este tema en esta encíclica porque como ustedes bien dijeron, el mismo Papa dice la opinión sobre la política es negativa en el mundo, ¿verdad? Entonces él mismo lo dice en la encíclica. Pero lo segundo es que, señoras y señores, no puede haber una organización de ningún estado sin la toma de decisiones. Es decir, todas las personas están tomando decisiones y esas decisiones nos afectan en la vida directamente. Miren, ahorita hay una discusión si el toque de queda está abierto o no. Para muchos decimos que no, porque el Congreso no lo discutió, el presidente dice que sí. Pero ¿cuáles son los efectos de eso? Es que puede ser que si usted sale a las 10:05 y ahí esté la policía, la capturen. Y usted puede decir, pero es que el toque de queda no está. Y la policía puede decir, no es cierto, el presidente dice que sí está. ¿Entiende? O sea, las decisiones que se están tomando tienen una relación directa con nuestra vida. Nos afecta directamente. Entonces, y la otra cosa es que los partidos políticos cada vez más usan, sobre todo a las iglesias evangélicas, para llegar al Congreso de la República. Entonces, la política es algo que sí nos interesa, porque es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Es el medio por el cual se organiza, se institucionalizan las normas que nos rigen. Por eso está la Constitución Política de la República, porque es el documento que nos rige, que rige nuestra vida, que rige cómo está organizado el Estado y el Estado cómo nos organiza a los ciudadanos y a los ciudadanos. Por eso es fundamental. Ustedes han dicho
la importancia que tienen, también se han referido a lo que efectivamente el Papa hacía una crítica a la política clientelar, esa que da dinero y que no reconoce la capacidad de las personas al trabajo y no resuelve el trabajo. Y entonces se convierte en una política clientelar, ¿verdad? Una política que crea dependencia, que no reconoce la capacidad de las personas en su ejercicio de derechos y en su ejercicio de dignidad. Una compañera hablaba de la ética y la belleza, ¿verdad? Y efectivamente esos son los valores que la política tiene que recobrar. Entonces, la política tiene que ver con la democracia. Y la democracia tiene que ver con la capacidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de emitir nuestra opinión, de ser escuchados y de ser atendidos. La mala política no escucha. La mala política no le importa. La mala política no resuelve. Por tanto, la buena política tiene que escuchar, tiene que resolver, tiene que acoger. Entonces, sí estamos en una situación en donde necesitamos, uno, incorporarnos. Ya lo decía, creo que Alfredo decía, tenemos que ser parte de. El hecho de que se vea tan mal la política es que la gente ha dado un paso atrás, pero resulta que cada 4 años salimos a votar porque lo tenemos como una obligación ciudadana. Pero damos un paso atrás. ¿Y qué quiere decir eso? Que como damos un paso atrás, en la política no hay espacio vacío. Si usted da un paso para atrás, hay alguien que da un paso para adelante. Pero resulta que usted es ética, pero usted es responsable, que usted escucha, y usted que es eso, dio un paso para atrás. Y la persona que dio el paso para adelante, lo único que quiere es llegar ahí para enriquecerse. Pero nosotras dejamos el espacio. Entonces es muy importante que de verdad pensemos en que urge, necesitamos gente con valores, gente ética, que se incorpore, que haga la lucha, como decimos. Otro elemento que quiero poner sobre la mesa es que la política tiene que ver con poder. La política es una expresión de poder. Pero el poder no solamente existe en ese poder que oprime, que controla, que no queremos. Nosotras tenemos el poder de ser y tenemos el poder de hacer. Y tenemos el poder de servicio. Y ese es el poder que el Papa plantea. Él habla de que hay necesidad de reconocer que hay una comunidad, un pueblo, dice él, que requiere de políticos que resuelvan sus necesidades y que acojan sus demandas. Evo Morales hablaba y también los zapatistas hablan de gobernar obedeciendo. ¿Sí? Gobernar obedeciendo. El Papa habla del gobierno al servicio, para servir. Entonces, esa es la política que queremos tener. Y hoy por hoy estamos en la calle porque el presidente actual ni escucha, ni sirve, ni resuelve. Él de verdad se está haciendo rico, él y la mayor parte de diputados y diputadas, la mayor parte de ministros, porque lo único que ellos buscaban era enriquecerse. No responden a las necesidades que la ciudadanía requiere. No responden a su servicio. El presidente de la República es el presidente mejor pagado de América Latina. $25,000 al mes gana el presidente de la República. Eso es su salario. Aparte de lo que puede estar robando, $25,000 al mes. Eso es lo que gana. El mejor pagado en toda América Latina. Y ese señor que le estamos pidiendo que renuncie por dignidad, porque si en año y medio que estamos como estamos, imagínense cómo vamos a estar 2 años y medio, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante que el Papa haya puesto la política, porque la política es un ámbito que tenemos que discutir y que tenemos que tomar en cuenta. A ese dicho que dicen que las mujeres no, hay un dicho que dice que las mujeres no tienen que hablar, o que en la casa no se tiene que hablar ni de religión ni de política. Por eso es que estamos tan mal, porque si no lo discutimos, si no es parte de nuestras reflexiones, dejamos el espacio. Entonces, voy a retomar algunos elementos que el Papa decía, porque es importante retomar sus palabras. Solo quiero terminar con la idea del tema de la democracia. Nosotros en este país tenemos 3 tipos de democracia. La política de la que estamos hablando es la democracia representativa. Esta que nos convoca cada 4 años a elegir, la que expresa el ejercicio de nuestros derechos cívicos y políticos de elegir o ser electos. Esa es la democracia representativa, es la que depende de los partidos políticos o los comités cívicos para poder tener candidaturas. Los comités cívicos, candidaturas a las municipalidades, y los partidos políticos, candidaturas a las municipalidades, al Congreso de la República y a la presidencia. Esa política es la que está mal vista, esa política es la que mucha gente está cuestionando, y esa política es la que el mismo Papa cuestiona. La democracia representativa es la que se expresa a través de los consejos de desarrollo. Muchos de ustedes pueden estar como representantes de consejos de desarrollo, y es participativa porque se encuentran las personas de la comunidad con las personas electas en cada 4 años, y ahí toman decisiones. La democracia participativa la hemos construido después de los acuerdos de paz. La compañera Gudiel hablaba de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz hablaba de esa democracia real y participativa. Bueno, uno de los elementos y espacios que construimos después de los acuerdos de paz fue varios espacios donde se juntan representantes, por ejemplo, el CENAP, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Ahí están los partidos políticos, ahí están los electos, hay diputados, y también están personas representantes de los distintos sectores sociales. Esa es la democracia participativa, donde la sociedad organizada junto con los electos toman decisiones. Y por último, la democracia, que no le llaman de esa manera, pero es la democracia que se expresa en los pueblos originarios de este país, que es la que elige las autoridades que hoy están en la calle, y estas autoridades que nos están convocando a salir a manifestar, las autoridades ancestrales o las autoridades de los pueblos indígenas o originarios. Esa democracia es la democracia directa, o la democracia plebiscital, o la democracia asamblearia. Y en este país, como en muchos, es la democracia que se confronta a la democracia representativa, porque hoy por hoy esta democracia de los pueblos originarios tiene más legitimidad que la democracia representativa por los electos. Por eso hoy tenemos 2 autoridades, la autoridad de los, no hoy, siempre han estado, pero hoy ponen su voz y nos convoca, la autoridad de los pueblos originarios, esa autoridad legítima, y es legal porque es reconocida por los artículos 60 en adelante de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, esas son las democracias, pero la política, digamos, no solo se enmarca en los partidos políticos, sino en la política entendida como una expresión de lucha de poder también, se enmarca en lo que hacemos en la sociedad, en lo que hacemos en los partidos políticos y en lo que hacemos en estos espacios en donde nos encontramos con los electos. Nuestra vida misma es una expresión política si entendemos que lo que estamos haciendo es una lucha de poder de manera permanente. La lucha de poder, por tanto, no es una confrontación, sino es una expresión de la capacidad que tenemos para construir o para transformar,
Y por eso es que necesitamos entonces hablar de la política y necesitamos retomarnos nosotras y nosotros como partícipes. Un elemento importante es que somos ciudadanos y por tanto tenemos el derecho a ejercerla. Entonces, el Papa, estas son copias de lo que yo saqué de la encíclica, y el Papa dice una política el Papa abre, digamos, esto con una crítica a la política, como una crítica de cómo se está ejerciendo la política. Y él habla de que en el mundo tenemos una política sometida a los intereses económicos. A los intereses económicos, que el mercado no resuelve todo, porque este planteamiento neoliberal dice que es el mercado el que va a resolver todos los problemas. Ahorita estamos viendo que el mercado no resuelve, no hay precios topes, y entonces por eso se deja a que cualquier cosa vaya para arriba, para arriba, para arriba, hasta que el mercado lo equilibre, ¿verdad? Lo defina. Y entonces por eso estamos sufriendo con un alto costo de la canasta básica. El maíz está más caro, el gas no digamos, todo está más caro. Ahora ya no son 4 tortillas, ahora son 3 porque el maíz está más caro, bueno, etcétera. Entonces no es el mercado que lo resuelve, entonces tiene que ser la política que lo resuelva. Dice, una versión de la democracia, libertad y justicia, unidad hecha a la medida de los intereses particulares. Él hace una crítica a cómo estas palabras importantes como democracia, como libertad, como justicia, como unidad, se tergiversan y se usan para los intereses particulares. Él habla de que la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos de largo plazo para el desarrollo de todas y para el bien común, sino solo recetas inmediatas de propaganda y mercadeo que encuentran la destrucción del otro el recurso eficaz para hacer. O sea que es como un mercado, las elecciones se convierten como un mercado, ¿verdad? Incluso el lenguaje se oye así, la publicación están vendiendo determinado candidato, están vendiendo determinado partido político. Y él habla, digamos, de que hay formas populistas o formas liberales. Digamos, formas populistas es aquello que se dice que se va a hacer, pero que finalmente no se hace. O sea, ¿verdad? Es algo que se expresa, pero que de todos modos no se va a cumplir. O las formas liberales al servicio de intereses económicos y poderosos. Y nosotros en Guatemala hemos tenido de este tipo, incluyendo el actual, que no ha cumplido nada de lo que ofreció y que encima de todo, digamos, es autoritario. Entonces, ¿qué habla? El Papa habla de un proyecto común, un sueño colectivo. Y él plantea la necesidad de mirar al pueblo y de tener al pueblo, lo popular y la comunidad y la colectividad de nosotros y nosotras. Entonces, él contrapone él habla de la crítica a ese individualismo del neoliberalismo y propone recuperar la idea de pueblo y recuperar la idea de comunidad, y vuelve a ratificar la necesidad de que nos veamos como nosotras y como nosotros, ¿verdad? Un sueño colectivo, un proyecto común. Entonces, él habla, dice, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas. Es asegurar que todos tengamos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios nos ha puesto en cada uno. Y aquí yo quiero recobrar esto que les dije, no se vale dar un paso atrás. De verdad, si todos tenemos capacidades, si todos tenemos iniciativas y fuerzas que son como las semillas que Dios nos ha dado, pongámoslo al servicio de la comunidad, pero no solo en las comunidades eclesiales de base, en la iglesia, en el pueblo, sino también lleguemos aceptemos que tal vez tenemos la posibilidad o incluso el llamado a servir al pueblo en estos espacios tan difíciles, porque son muy difíciles, pero son necesarios para que verdaderamente tengamos algo diferente.
El Papa dice, el mundo existe para todos. Reproponer la función social de la propiedad y digamos la Constitución de nuestra dice la función social de la propiedad privada, pero eso obviamente no se cumple. Cada vez más se habla más de la propiedad privada, del derecho a la propiedad privada, incluso contraponiéndolo con el derecho a la vida. Necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Y aquí tenemos que ver dos cosas. Las Naciones Unidas, la instancia de las Naciones Unidas, la componen los estados. O sea que para que eso exista, existen los estados. Y para que existan los estados, existe la política. Y entonces, aquellos que toman decisiones a ese nivel del mundo, porque el Papa habla aquí, un ordenamiento mundial, dice él. Ese ordenamiento mundial se toma en estos espacios mundiales que son las Naciones Unidas. Pero para llegar a las Naciones Unidas, debes representar el Estado del cual sos parte. Y aquí el Estado lo representa el presidente de la República. Por tanto, imagínense cuál es la opinión de ellos en un ordenamiento jurídico mundial. Lo que estoy diciendo es que tiene sus repercusiones no solo a nivel comunitario, a nivel de nuestra vida, sino también a nivel del ordenamiento mundial. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobiernos locales, nacionales e internacionales con este torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. El Papa habla, la mejor política es la que se pone al servicio del verdadero bien común. Y volvemos de nuevo al tema, a la palabra servicio, bien común. Un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Y esto es lo que decía la compañera, que esa política clientelar lo que hace es irrespetar a las personas, porque no le da voz a las personas, no le da poder a las personas, lo que hace es que las convierten en dependientes, y eso es irrespeto a la dignidad de las personas. La caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. Entonces, hay cosas que deberían ser cambiadas de raíz y se debe realizar transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Entonces, de verdad es importante lo que el Papa nos dice y nos hace un llamado a la participación y nos hace un llamado a que nos pensemos con posibilidades de estar en la política. Disculpe. Lamentablemente tenemos que tenemos que reflexionar sobre cómo están los partidos políticos actuales. Tenemos que reflexionar cómo hacer una política a la cual nos llama el Papa. Tenemos que reflexionar cómo ser parte de estos cambios y cómo hacernos actores y actoras de los cambios que el país necesita. Hoy estamos siendo convocados por las autoridades de los pueblos originarios, pero vamos a ser convocados también en unos años, en 2 años, y el otro año empieza ya la convocatoria a las candidaturas y la convocatoria a empezar a pensar en el voto. Y solo quiero recordar que el voto es poder, compañeras y compañeros. El voto, un voto que nosotros demos es ejercicio de nuestro poder y es delegación de ese poder a las personas que le damos esto. Entonces, recordemos que la política es
además del arte de hacer posible, lo imposible, lo posible. Además de eso, es una lucha de poder. Y nosotros tenemos que decidir cómo nuestro voto y cómo nuestra participación puede incidir en estos cambios que el Papa nos está convocando a hacer hacia el bien común, hacia la participación, hacia dar voz a quienes todavía no se sienten con capacidad de elevarla y hacia ser actores, ¿verdad? A ser actores. Y recordemos que cada 4 años nos convocan a votar, pero el ser ciudadanos y ciudadanas nos permite activar todos los días en medio de esos 4 años. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo complementario. Buenas noches, pues sí, yo según oyéndola, una compañera dijo que desde el proceso de paz hubieron cambios y si muy bien sabemos de que hay soldados veteranos de esa guerra que están pidiendo sus derechos y si hubo un consenso de derecho de paz, hubieran solucionado eso de los soldados que pelearon en ese tiempo y no se vio nada. Desde entonces la política ha venido, bueno, desde siempre, desde que yo me acuerdo de los 70 tal vez, ha venido la política desde que entró Shell para acá, ha habido corrupción en todos los partidos. Y hacemos valer nuestro voto como ciudadano, pero ¿de qué nos sirve si cuando ponemos la voz y platicamos hay demagogia que nos intentan matar o secuestrar o nos torturan? Hay muchos casos así. Entonces el pueblo, como dice, hasta se está viendo hoy en día que hasta el pueblo contra el pueblo quiere que se enfrenten. Entonces, eso no es posible y todo lo hacen, como usted dice, por la necesidad del dinero, por la ambición. Usted comentó que fue diputada al Congreso y se dio cuenta de que todos van al partido preferido, que les den un chance para hacerse rico, como dice. Entonces, ¿dónde podemos tener la democracia aquí en Guatemala? Si ejercemos nuestro voto como ciudadanos, no lo podemos elegir y poner la voz y protestar. Yo te di mi voto y no estás cumpliendo lo que hiciste. Este señor ya hace tiempo ya le traían las huellas de que cuando fue de Pavón tuvo muchas cosas malas y seguimos así. La gente que dice no, es que no tiene la culpa el presidente pasado. Si nunca tenemos voz para protestar los destrozos que hace él con la humanidad, pues nunca la vamos a tener. Hacemos protestas, sí que no, porque interrumpen el paso. Entonces, ¿cómo hacemos valer nuestra voz? Muchas gracias. Gracias, compañero. Verónica y después M. Gudiel. Sí, muchas gracias. Ahí sí que mire, todo lo que usted ha dicho es muy bonito, muy hermoso, está pensando y que es necesario pues de que en la política exista lo que es la honestidad, también lo que es bien común. Pero lamentablemente cuando ya quieren, unas personas que quieren ver eso, trabajar honestamente, ver cómo y forman ya un partido. Y para formar un partido no es tan fácil, pues, o sea, llevan su proceso, que yo sepa. Además, lamentablemente, siempre la persona que quiere estar dentro de la corrupción y todo eso, lamentablemente no deja trabajar a la persona que quiere trabajar, que quiere hacerlo con honestidad, ¿verdad? Han habido casos que hasta han matado a las personas que han querido hacer eso y no los han dejado trabajar, ¿verdad? Entonces, como pues, por ejemplo,
Por ejemplo, no sé si estoy equivocada, por ejemplo, no yendo muy lejos, el caso de Jorge Carpio. Ese fue un asesinato por pura política. ¿Cómo va a ser eso de que no hayan podido resolver ese caso, siendo el hermano, vicepresidente y primo hermano, procurador de los derechos humanos? ¿Cómo es posible? O sea, ahí fue demasiado evidente que fue por cuestión política. Ahí sí. Sí. Gracias, Verónica. M. Guriel y luego Juan Carlos. Yo sí quisiera quedar clara en una situación, ¿verdad? Que política es la que se pone al servicio del bien común. Sus valores, es el arte de hacer las cosas, la ética y la estética, la verdad y la limpieza. Por el contrario, el político es el operador o la operadora, ¿verdad?, de esta política. Entonces, lo demás será otra cosa, politiquería, ya es una descomposición, pero política es el arte de hacer las cosas. Y yo situaba los acuerdos de paz, porque esos son como aquella raya que está en la carretera que nos orienta a quienes van en una vía y quienes van en otra vía. Quitan esa raya y podemos chocar, ¿verdad? Puede pasar un montón de cosas. Por eso decía yo, es como la luz, ¿verdad? Ese es el candil que nos va alumbrando el camino. Y ahí hay una palabra clara. Y ya lo decía la compañera exponiendo, ¿no? Sobre que se necesitan estados, para hacer política se necesitan estados verdaderamente democráticos. Y eso lo dicen los acuerdos de paz. Pero para que salgamos de esa democracia formal que hemos desarrollado en Guatemala, a lo cual nos han sometido, digamos, con esa fachada de democracia, es necesario participar de manera efectiva. ¿Qué es de manera efectiva? Entonces, a mí me llama la atención y quería comentar cuando decía también que el refrán de que en la casa no se habla ni de religión ni de política. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de la espiritualidad. Es como quitarle el espíritu a las cosas, es como quitarle la vida. Y cuando hablamos de política es el cómo vamos a hacer las cosas, si tiene o no para mí sentido de vida, por ejemplo, para las mujeres, cuando solo las mujeres estamos al servicio de todos y todas, ¿verdad? De los animales, de todo. Y los hombres solo están servidos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a poner ese tema en la mesa? Entonces, yo sí insisto que para el arte de hacer bien las cosas es necesario participar con conocimiento. Y yo siempre he dicho, si un cristiano o una cristiana no estamos involucrados en una organización de las plantas, de los animales, el cocode, qué sé yo, ¿en dónde hacemos nuestro ejercicio? ¿Verdad? Esa fe, ¿en dónde la ponemos en práctica? Porque no podemos estar, salgan, dice el Papa, involúcrense, ¿verdad? Hagan conflictos, ¿verdad? Dice él. Y sí, todo eso sucede cuando uno sale y uno pone los puntos sobre las IES, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Guatemala sí han habido avances, yo soy de Santa Lucía y ay, Dios mío, que en los años 80 subiera un compañero indígena de los tantos que emigraban primero al corte de algodón y luego de caña, no se podían sentar. Los ladinos, y ahí sí que la palabra ladino, ¿verdad? No mestizos, hasta se tapaban la nariz porque decían que cómo yedían, ¿verdad? Que eran chupos. De eso ahora hay leyes. Ahora sí habla el tema de la inclusión de los hombres, de las mujeres, de la comunidad LGTBI. Se habla de los pueblos originarios. Ya hay identidades, ¿verdad? O sea, sí han habido avances, pero también se dieron cuenta de que empezamos a trabajar, ¿verdad? Y ya nos metieron. Yo recuerdo que en el 2008 metieron esa ley de lo público y lo privado. Le quitan el dinero al Estado, se lo roban, entonces como no tienen, nosotros vamos a invertir. Habría que ver nada más cómo está el Transmetro, ¿verdad? ¿Quiénes lo financiamos y quién se lleva el dinero?
Y después se metieron la ley de, ahorita el año pasado, una fiscalía nueva, yo no me recuerdo bien el nombre, pero que tiene que ver con toda la conflictividad de la tierra. Yo creo que se llama usurpación del territorio. ¿Quiénes son los invasores, verdad? Y la famosa ley de ONGs, ¿verdad? Entonces, ante los avances que hemos hecho, ahí está pues el cambio de estrategia del pacto de corruptos para también ellos avanzar. Entonces, para mí sigue siendo el tema de la participación y dentro de la iglesia tenemos que empezar a ver, ¿verdad?, en dónde estamos organizados, cómo estamos organizados. Yo, de hecho, mañana estoy feliz que al final vamos a tener la primera reunión de la pastoral departamental y ahí pues a ver cómo nos va a ir, ¿verdad? Pero así es, tenemos que meternos y en ello va pues la vida. No hay de otra. Así es como ningún derecho se ha alcanzado así porque, bueno, usted quiere tal cosa. No, porque nosotros decimos, miren, eso que está haciendo no tiene sentido para mi vida. Así me decía mi papá, no aceptes la definición de un concepto si no hace sentido para tu vida. Y así es como uno va creciendo e interpelando esas realidades. Perdón, yo me alargué mucho. Gracias, compañera. Juan Carlos. Buenas noches a todos. Es un gusto estar oyéndolos y viendo la participación de la mayoría. Yo considero que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Participar, como muy bien han dicho ustedes. Si no, pues si nos hacemos para atrás, como decía Sandra, los que sí dan el paso adelante, pues son los que van a tomar las decisiones. Y yo creo que es algo muy importante el cambiar el sistema, porque el sistema cada 4 años, todos estamos de acuerdo de que se genera la misma situación, ¿verdad? Los mismos llegan al poder y hacen un gobierno peor que el anterior. Entonces, si lográramos que alguien participara de nosotros y fuera con el propósito de cambiar, por ejemplo, que podamos votar por personas directamente y no así en listados, que no sabemos a quién elegimos, y ir poquito a poquito construyendo un mejor país, ¿verdad? Solamente. Gracias. Yo presenté una iniciativa de ley para las candidaturas independientes. Esto existe en otros países, México, por ejemplo. Las candidaturas independientes son aquellas que son, bueno, según la iniciativa de ley que yo presenté, serían aquellas propuestas por comunidades, por organizaciones, por movimientos, porque aquí tenemos el monopolio de los partidos políticos. Y como decía una compañera, hacer un partido político también es muy difícil. Entonces, la función de los partidos políticos es ser los intermediarios, es llevar la voz de la comunidad hacia la toma de decisiones o hacia las instancias y hacia los funcionarios que tienen que tomar las decisiones. Pero eso en la realidad no ha jugado ese rol y por eso lo ha jugado muchas veces los movimientos sociales, las organizaciones, la misma iglesia organizada. Por eso es que yo presenté esa iniciativa de ley que por supuesto no ha sido retomada porque no les conviene, pero efectivamente hay que cambiar el sistema. Y la idea mía no es para hacerlo en vez de los partidos, sino es para ampliar la democracia y entonces que los partidos, los comités y las organizaciones sociales puedan presentar candidaturas. Y de esa manera entonces estarías votando por personas que tienen liderazgo, que la comunidad los conoce, etcétera. Entonces, un elemento que necesitamos evidentemente es cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y definitivamente hacia ahí tiene que ir las próximas elecciones, porque nosotros en el Congreso pasado éramos cinco personas que estábamos luchando en contra del pacto de corruptos que recuérdense en el 2017 se inauguró.
Luego, en este congreso, nosotros éramos 5, pero llegábamos a veces hasta 30, 35 votos de otras personas que se sumaban. Hoy eran 15, son 15 y llegan hasta 52, pero no son suficientes. Entonces necesitamos cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso con personas probas, con personas que verdaderamente busquen el bien común y personas que verdaderamente den voz a todas las comunidades y todas las personas que están necesitando y buscando una resolución a sus problemáticas. Yo reitero el llamado a que nos incorporemos. Ustedes lo han dicho y es un llamado a que al que el Papa está haciendo, y a mí me parece muy importante que a través de todas las reflexiones que le está haciendo incluya el tema de la política, porque si no la tomamos, si no la hablamos, si no participamos, les dejamos el espacio. Bueno, creo que con esto terminamos, ¿verdad? Son las 8, no sé cómo está Pedro, Pablo. Sí, Sandra, si alguien más quisiera alguna participación, pues pudiera tenerla. Pues normalmente pues hemos tomado 1 hora 15 para la sesión, pero el tiempo pues usted me dirá, Sandra. Pues no sé si quieren, ¿hay alguna otra opinión o pregunta? Una de las cosas que es fundamental y que tiene que ver con este tema es que necesitamos, necesitamos conocer el Estado, cómo funciona. Y eso es parte de la necesidad de la formación política que necesitamos tener. Y también en esta Estado plurinacional también es necesario. Entonces, porque si queremos cambiar el estado actual a un estado plurinacional, pues tenemos que conocer qué tenemos y hacia dónde vamos, porque ya hay propuestas importantes e interesantes. Y un último de lo que el compañero había hablado de los soldados. Solo quiero decirles que los soldados están pidiendo resarcimiento. Los soldados no les corresponde el resarcimiento porque son empleados del Estado. A ellos los que les corresponde es un pago por su servicio y eso es un problema no del Estado en su conjunto, no de la CEPAS, sino es un problema del Ministerio de la Defensa. Y como usted decía, siempre ha habido corrupción, pero la corrupción que hay, que ha afectado a la tropa, ha sido impresionante. Es decir, por eso es que es un problema que existe, porque es un pago que es el Ministerio de la Defensa la que tiene que hacerlo. No, digamos, no pueden hablar de resarcimiento porque el resarcimiento está definido para aquellas personas que fueron afectadas por las masacres, ¿verdad? Y lamentablemente, digamos, los soldados fueron usados, fueron mandatados, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, de los 80,000, no sé cuánta gente que habla, pues si ustedes miran, muchos de ellos son jóvenes y por eso es que se habla también de la depuración de los listados, porque muchos pueden ser que no sean soldados. Pero bueno, es un tema de que los trabajadores, la tropa, son empleados del Estado, empleados del Ministerio de la Defensa. Y por supuesto que ellos fueron afectados, sí. Recordémonos cómo los agarraban, porque en las comunidades, recordémonos que llegaba el ejército, los perseguía, los metía como animales a los carros y los llevaban. Entonces, efectivamente, ellos fueron afectados por una guerra que no necesariamente, pues, tenían mucho que ver, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que discutirlo, importante, y lo tienen que resolver, ¿verdad? Pero es el Ministerio de la Defensa que tiene muchísimos recursos para poder hacer las cosas. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles por escucharme, por darme la oportunidad. Pues nos seguimos encontrando y qué bueno que me dieron la oportunidad también de leerla en sí, que no la había leído totalmente.
Y bueno, muchas gracias por estar en estos espacios de discusión, porque en estos espacios es que aprendemos y yo espero haberles dado algo nuevo o algo que que les sirva para seguir en esta función ciudadana que es informarnos y formarnos. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. Gracias. Agradecemos a Sandra Morán esta noche acompañarnos y a motivarnos, ¿verdad? Para pasar de la indignación a la acción, para sumar y ser esa luz y sal del mundo, ¿verdad? Que nos llama Jesús. Y que también para que tengamos en cuenta que la mejor política es la que se pone al servicio del verdadero bien común. Y de una vez, pues, anunciamos nuestra próxima reunión para el 17 de septiembre para abordar el capítulo 6, diálogo y amistad social. Esta noche, pues, gracias por su tiempo y atención y nuevamente agradecemos a Sandra Morán por el espacio y ese conocimiento y ese entusiasmo que nos traslada para hacer agentes de cambio en medio de todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, pasen feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.